y grado 2. Tal vez grado 3. Lo que es grado 4, 5 y 6 ya son las carnes selectas, las choice, las que vienen de Estados Unidos, como la Black Angus, todo eso. Eso se ocupa más en carnicerías más de especialidad, como por ejemplo Wild Fork o alguna carnicería, tal vez no tan de marca, pero que maneje esas calidades. O en restaurantes, cuando les dicen, es que este es Black Angus, o es Sterling Silver, o es Choice, o es Premium, son más o menos los borboleos entre el 4 y el 6. Y ya de 7 para arriba ya son las que se consideran las Wagyu y las Kobe. Más o menos, si ustedes lo compran en carnicería, más o menos el kilo de las pocas carnicerías en México que venden Kobe y Wagyu, más o menos va a estar el kilo como en unos 1,500, 2,000 pesos. Si ustedes van al restaurante, no es cierto, mentí, el kilo como 4,000, sí, como 4,000, como 4 o 5 el kilo. Y ya en restaurante, los 100 gramos del Wagyu se los venden como en 2,000, 2,500, y el Kobe se los pueden vender hasta en unos 3,000 pesos, 1,800 de 100 gramos, ¿vale? Y justamente ahí se los pesan, se los cortan, se los pesan, y ya sea que se los laminen o se lo lleven a la cocina para cocinarlo y se los regresan. Pero casi siempre les hacen el show, el espectáculo en la mesa. Esta carne, cuando ustedes la meten en boca, que nada más, usualmente nada más se le pone sal y se sella, o al menos es la recomendación las primeras veces que la comen. Cuando la meten en boca, se siente como mantequilla en la boca, o sea, es tanta la grasa que llega a tener que entre la sellada y el calor de la boca se siente como mantequilla, se deshace, es súper suave esta carne. ¿Por qué? Por la cantidad de grasa que tiene. Entonces, bueno, esa es la parte del Kobe o de Wagyu. Y cuando ustedes vayan a un restaurante, si no esté Kobe, no. Pues. Cuando ustedes vayan a un restaurante, si ustedes no ven esa estatuilla en el restaurante, puede ser que no les estén dando Kobe. ¿Por qué? Porque justamente la asociación de Kobe en Japón, cuando un restaurante va a manejar su carne Kobe, le mandan esta estatuilla que está bañada en oro, que es como el campo japonés con la cabeza de una res. Si ustedes no lo ven y en el menú ven Kobe, están en todo el derecho de decirle, a ver, enséñame tus certificados, porque si no los están chamacando. Hace 15 años muchos restaurantes empezaron a decir que vendían Kobe y que vendían Wagyu en México, cuando la neta es que el Kobe y el Wagyu en México llegó apenas hace como unos 12 años, 3, bueno, no, 2006, 10, 13, como 14 años. Con el 2012 fue cuando empezó a llegar a las cosas. También en los restaurantes, cuando ustedes piden una pieza de carne, están en todo el derecho de pedir el certificado. Y ese certificado ¿vale? Este certificado que tiene que tener el restaurante les dice cuándo nació esa res, cuándo la sacrificaron, qué ganadería lo sacrificó, cuándo se trajo esa pieza a México y qué piezas en específico se le vendieron a ese restaurante. Porque, por ejemplo, ustedes pueden agarrar y decir, a ver, dame un ribeye de Kobe, y de repente piden un certificado y en el certificado nada más dice que a ese restaurante le vendieron New York, y entonces ahí es como de, a ver, si yo te estoy pidiendo ribeye y me estás vendiendo ribeye como Kobe, pero en tu certificado dice que nada más te vendieron New York, entonces tú no me estás dando
Kobe, tú me estás dando alguna otra pieza, o sea, de alguna otra res de menor calidad, aunque esté marmoleada y sea de buena calidad, pero no es lo que ustedes están pagando. Y es tan caro que están en todo su derecho de que se los muestren. Si un restaurante en ese momento se niega, no quiere, dice que ahorita no los tiene o que no los puede enseñar, es porque no les están vendiendo la calidad que les están prometiendo, ¿vale? Entonces, pues, si algún día tienen la oportunidad, les gustan los certificados de autenticidad, por ejemplo, en este caso ya los más nuevos, viene lugar de origen, lugar de donde lo sacrificaron, es más, hasta viene, muchas veces hasta viene, quién fue el semental, o sea, como el papá de esa raza en específico. En algunos más nuevos, escaneas el QR y ahí les viene la información, ya les abro una página donde viene toda la información para ya no poner tantas cosas ahí dentro del certificado. En el caso del Wagyu, no es tan en el caso del Wagyu, normalmente nada más ponen como una banderita o traen estos sellos, ¿no? Vean, ahí dice, por ejemplo, puro y cruzamiento. Muchas veces justamente les dan esas banderitas. Yo les recomiendo, para que no chamaquen a la gente en general, que se queden con la banderita y la rompan, porque luego muchos nada más la quitan y ellos la siguen reutilizando aunque ya no tengan Wagyu. Pero rompan, porque en teoría, por cada pieza que les dan cierto número de banderitas de los cortes que pueden salir. Entonces, es lo que les digo, sí se puede conseguir aquí en México carne Wagyu, carne Kobe de calidad, pero desgraciadamente muchas veces, por ejemplo, ven aquí es esta en específico dice que es Wagyu, que no es Kobe. Y en esta de acá, esta sí es Kobe, ¿vale? Vean. O sea, son certificados que se llenan. Ya depende del país, del restaurante, es el tipo de certificados que les mandan. Y allá en Japón tienen un cerdo muy parecido al Kobe, que es todo lo que les platiqué con el cerdo, que se llama cerdo Korobuta. Y es lo mismo, es un cerdo lleno de grasa, es una carne muy suave, muy rica, muy buena, ¿sale? Ahora, lo que les decía, ustedes como nutriólogos, pues obviamente no van a querer una carne llena de grasa. Como nutriólogos preferimos siempre la carne magra. Y hablando de carne magra, justo en ese sentido, magra, ¿qué creen que sea mejor, el cerdo o la res? El cerdo. ¿Por qué? O sea, será como, se puede separar más, ¿no? ¿Qué opinan? Es igual, ¿verdad? ¿Dónde? Es igual. No. Tiene más proteína de cerdo. No hay mucha variabilidad. O sea, yo sí he visto de que el chicharrón de cerdo tiene más proteína y que no está como que te hace la digestión, o sea, que lo malo es como lo cocinamos. No, eso es mala información. Y esa es información que mucha gente que manda dietas keto la promueve. Porque en las dietas keto se echan mucho de la mano del chicharrón y mandan mucho chicharrón. Pero también el chicharrón en exceso es malo. Pero ya es así como la carne fuera el chicharrón. El problema del chicharrón es que está frito en manteca. Pero en sí, de hecho, la carne de cerdo es muchísimo más magra. Porque la carne de cerdo en general tiene muchísimo menos grasa intramuscular que el cerdo. Entonces, cuando alguien quiere realmente como comer carne magra porque trae ahorita un porcentaje bajo de grasa, por X o por Y, porque está en comparación, porque está en competencia, porque quiere bajar de peso, eso no se baja de peso. La carne grasa del cerdo es muchísimo mejor opción que la res. Nada más que el cerdo tiene muy mala fama, porque en los 90 a nivel mundial, que obviamente nos llegó a México,
le hicieron una campaña de desprestigio al cerdo. Justamente decían que el cerdo era muy sucio, que era muy cochino, que era mala carne, que tiene muchas toxinas, ¿no? Es más, cuando nos sometemos a una operación, pues se tatúan, pues se ponen piercing, ¿qué es de los alimentos que prohíben? El cerdo, que porque no cicatriza. No es cierto. Eso está nada más alejado de la verdad. Pero bueno, o sea, eso no forma viene de que sí se empezaron a presentar casos de personas que tenían cisticercos. Y el cisticerco sí es un parásito que solamente tiene el cerdo. O sea. No. ¿Sí? No. Es más fácil que te enfermes de cisticercosis por comer fresas mal lavadas que por comer cerdo. Bueno, eso sí, pero o sea, no puede ser una mala forma, o sea, de que sí había casos en los que sí coincidían de que las personas que comían cerdo presentaban eso. Ok, sí. Pero vuelvo a lo mismo. Se supone, en teoría, que el cerdo pasa igual por el tipo de inspección federal, la que les expliqué la clase pasada, el TIF. Pero quisiera que no era así, Sí, ¿no? sí. Es que a ver, otra vez. No voy a decir que no hay casos de cisticercosis, sí las ha habido, pero no son tan frecuentes. Y es más fácil que te enfermes de cisticercosis por comer fresas mal lavadas que por comer cerdo. ¿Por qué? Porque los huevecillos, les voy a explicar cómo se da la cisticercosis. Un ser humano, tiene una tenia en el estómago, o sea, lo que conocemos como lombrices, ¿vale? Y esa tenia, dentro del estómago, va a poner huevecillos. La verdad es que la mayoría de los huevecillos de la tenia no crecen en el estómago. ¿Por qué? Porque como hacemos evacuaciones seguido, los huevecillos ya se van en las heces. Son muy pocas las veces que te desparasiten y te saquen más de 5 o 6 tenias. La verdad es que es muy complejo. O sea, no crean que no es como los perritos, que los perritos sí, cuando los desparasitan de chiquitos, sí les salen un montón de tenias. Al humano no tanto. Entonces, los huevecillos que ponen dentro del humano se van en las heces fecales. Bueno, las heces. Esas heces, pues, le jalamos al baño y se van al drenaje. En muchos lugares, esa agua se les conoce como aguas negras. Esas aguas negras es con la que riegan las plantaciones. Pero en las fresas se quedan como que más. Esos huevecillos de la tenia se quedan pegados en las fresas. Muchas veces, esos huevecillos, o bueno, esa agua negra, también lo ocupan para darle de beber o para bañar al ganado. El cerdo, el hecho de que se revuelca mucho en lodo porque le gusta, ahí puede agarrar los huevecillos de tenia. Y una vez que se los come el cerdo, esos huevecillos se incrustan entre el músculo. Y una vez que están en el músculo, esos huevecillos no mueren, no eclosionan, pero no mueren. Sacrifican al cerdo y nos comemos ese cerdo con huevecillos de tenia. Cuando nos los comemos, como están esos huevecillos a punto de eclosionar, ahora sí, los absorbemos, o sea, ya no se quedan en el intestino como la tenia o como los huevecillos cuando pones su tenia. Ahora sí los absorbemos y se van a la sangre. Y usualmente los cisticercos en el ser humano tienden a irse mucho al cerebro, o sea, les gusta quedarse en el cerebro. Y entonces cuando ya eclosionan en el cerebro, ahí es cuando nos da cisticercosis en el ser humano. Algunas veces pueden llegar a alojarse en los músculos y obviamente pues, la cisticercosis es menos dañina y es más fácil de eliminar que cuando se alojan en el cerebro. Pero ahora, yo les pregunto, ¿qué es más fácil? Que ustedes una fresa mal lavada, que fueron al puestito de fresas con crema, o que una ensalada traía fresas o algo por el estilo, que ahí puedan tener los huevecillos de cisticercos, para que de cisticercosis, o bueno, ahora ya estamos regulados, pero antes no estaba tan regulado como estaban los perritos. O sea, ahora sí es como la teniasis y la vecina. si ustedes ven un cerdo así, ¿se lo comen?
Esos puntos blancos en el cerdo, esos son los cisticercos. Esos son los muevecillos antes de eclosionar. Vean cómo se ven. Vean la imagen de acá. ¿Cómo se ve el cisticerco? Vean. Vean. O sea, ¿ustedes se comerían eso? Entonces vuelvo a lo mismo, no es por llevarte la contraria y por pelear contigo. Sí se dan casos, pero no es tan común. No, pero antes sí. Tampoco, era más por fresas, pero le echaban la culpa al cerdo. Por fresas mal lavadas, por cilantro mal lavado, por perejil mal lavado, y le echaban la culpa al cerdo. Y justo porque en los 90s hicieron una campaña de desprestigio contra el cerdo a nivel mundial. ¿Para qué? Para impulsar la venta de res y la venta de pollo. Es que también la Biblia lo pone. ¿Eh? ¿También qué? También la Biblia lo pone. No necesariamente, porque si nos vamos a eso, ok. No, la Biblia no lo prohíbe. Sí lo prohíbe la religión, pero en la Biblia no viene. Y de hecho, cuando les doy técnicas culinarias, les explico que justamente cuando llegamos a la edad del medievo, la famosa vigilia, que justo ya empieza ahorita, que ya fue el miércoles de ceniza, que los viernes no se puede comer carnes rojas, no hay ninguna prohibición por parte de la Biblia o por la religión lo impuso, porque en esos tiempos, cuando el medievo, religión católica al full, así el catolicismo estaba de la quema de brujas, los templarios, todo eso, empezó a haber una carencia de carnes rojas, sobre todo de res. Entonces, ¿qué le decían al pueblo? No comas res porque es malo, porque ahorita en vigilia no la comas, pero era realmente por las escasez de res. Entonces, realmente ahorita es muy raro que alguien pueda tener cisticercosis por el consumo de cerdo. Y el cerdo es muchísimo mejor, ¿vale? Bueno, ahora sí, vamos a seguir. Hidratos de carbono. Ya vimos que tiene agua, que tiene proteínas, que tiene grasas. Ahora vámonos con los hidratos de carbono. Ustedes como nutriólogos, bueno, nosotros como nutriólogos, por el medio del SMAE nos han enseñado que los productos de origen animal no tienen grasa, a menos que los clasifiquemos como grasa con proteína, como el chicharrón, el jamón serrano, ¿qué más? Creo que no me acuerdo de otras proteínas de origen animal, pero bueno. Pero no, y esas son las grasas, perdón, es cierto. Los hidratos de carbono nos dicen que no tienen ninguno, nos lo marcan en 0. Nos marcan la proteína, todos en 7, ya sea de muy bajo a alto, y las grasas que es 1, 3, 5 y 8, ¿no? Dependiendo si es muy bajo, moderado y alto. Pero hidratos siempre nos lo manejan en 0, en 0. Esto es parcialmente cierto. Sí va a tener, de hecho dice, su presencia es escasa, pero esencial para la acidificación durante la conversión del músculo en carne. Por lo tanto, da un aporte significativo en el color y textura de la carne. Cuando nosotros ponemos un bistec, pollo, pescado, cerdo, ya sea en un asador, ya sea en un sartén, ya sea en una plancha, y justamente por eso escogí esta foto. Ese color cafecito, de donde se marca más, o ese color como café caramelo, que además le da justamente, le da el color a las carnes, ese color caramelo, ese color oscurito café, a veces ya se llega a tornar hasta un poco negro, son los hidratos de carbono en la carne. Y ese olor tan rico que desprende la carne, bueno, a mí sí me encanta el olor que desprende la carne cuando la estamos cocinando, ese olor que desprende la carne se debe a los hidratos de carbono. Justamente los hidratos de carbono, a la hora de empezar a hacer esa reacción de Maillard, depende si es pollo, res, cerdo, pescado, va a tener esos olores y es lo que le va a conferir ese olor tan característico. Entonces sí tiene hidratos de carbono, pero no es lo suficiente para que nutricionalmente los contemos, pero sí van a tener hidratos de carbono, ¿vale?
Y lo que les digo, le va a conferir sobre todo color y olor, aparte de la textura crujiente, ¿no? Por la acción de Maillard. Después tiene vitaminas y minerales. La carne es una buena fuente de vitaminas del complejo B, principalmente la carne de cerdo, pero es pobre en vitaminas liposolubles, es pobre en vitaminas A, D e I, K. Además, posee minerales como calcio, potasio, magnesio, hierro, cobre y zinc. ¿Por qué puse ahí lo de la vitamina D? Porque sabemos que los productos de origen animal son una fuente riquísima de vitamina B12, sobre todo. De hecho, los vegetales sí tienen vitamina B12, no todos, muy pocos, y la cantidad de vitamina B12 que tienen los productos vegetales que llegan a tener es tan baja que no es significativa. ¿Por qué les digo esto? Porque tal vez algún día se encuentre algún paciente o alguien que quiera discutir con ustedes de que sí existen alimentos de origen vegetal con vitamina B12. Sí existen. Por ejemplo, las algas. Todas las algas marinas tienen vitamina B12, pero tienen muy poquita. ¿Conocen el alga nori? Que es la del sushi. Para poder tener la cantidad suficiente en un día de vitamina B12 comiendo alga nori, necesitarían comerse 40 hojas de alga nori. Y nadie se las podría comer. Supongamos que por reto se las comen un día, vuelvan a hacer el otro día, y al otro día, y al otro día. No van a poder, es insostenible. Entonces sí, cuando un vegano se quiera pelear con ustedes de que no, sí, los productos de origen vegetal sí tienen B12, pues sí, pues a la verdad que sí, muy pocos productos y en muy poca cantidad, no significativa para lo que necesita el cuerpo humano. Por eso nos vamos a apoyar en cuanto a vitaminas y minerales, pero específicamente en vitaminas, la B12. También es muy rica en hierro. De hecho, los veganos, de las 3 principales deficiencias que tiene un vegano por no comer carnes, es vitamina B12, hierro y zinc. Son las 3 principales deficiencias de un vegano, porque son los 3 vitaminas y minerales que más contienen los productos de origen animal. Tipos de productos cárnicos. ¿Qué tipo de productos cárnicos vamos a tener? Procesados crudos. ¿Cuál sería un procesado crudo? Por ejemplo, la rachera. La rachera que viene marinada sería un procesado crudo. ¿Por qué? Les venden la rachera cruda y además ya viene marinada. O por ejemplo, un procesado crudo. Cuando van y compran, por ejemplo, en el súper, la carne o el pollo que viene en el alto vacío o que ya viene seccionada, porque usualmente no les venden toda la res, se las venden por piezas, por filetes, por bistec o por algún corte. Ese es un procesado crudo. Luego tenemos los procesados embutidos: jamón, salchicha, pepperoni, ¿sale? Todos esos son los procesos, chorizo, longaniza. Luego tengo los productos procesados no embutidos, que vienen y ya están cocidos, pero no son embutidos, como por ejemplo, aquí podría entrar la chuleta ahumada, el tocino, el chicharrón. ¿Conocen estas latitas de un jamón que se llama Spam? Ahí podría entrar ese producto procesado no embutido. Los patés, ¿sale? Luego viene productos procesados fermentados. Aquí en el fermentado podría entrar el lomo embuchado, el lomo canadiense, el jamón serrano, el prosciutto, el jamón ibérico, ¿sale? Y en los enlatados es el spam, ¿sale? Es que aquí en México es muy raro que consumamos un producto cárnico enlatado.
Entonces no se me ocurre otro más que el spam. No sé si ustedes conozcan otro producto cárnico enlatado, pero no. Por más que el foie gras, pero pues nada más, son muy pocos. ¿Sale? Luego, ¿qué técnicas se emplean para la edición de sustancias curantes? Sobre todo, pues cuando hablamos de embutidos, de jamón serrano, bueno, de embutidos, de fermentados, de madurados, vamos a tener tres. El primero es el frotamiento. Se aplica directamente una mezcla de sales nitradas, o sea, los nitritos y los nitratos, azúcar o ácidos ascorbatos, el ácido ascórbico. Simplemente se frota. Agarro mis alburantes, froto para que vaya jalando el agua. Luego, en inmersión, se deposita la carne en una salmuera que contiene agua, sal y sales nitradas. Es decir, en vez de frotar esas sales, los nitritos, los nitratos, los pongo en agua, que quede bien densa la mezcla y lo sumerjo ahí por un rato. Y está el de rocío o inyección, que es una serie de agujas que inyectan la salmuera en la pieza de carne. Va a ser parecido a la inmersión que hago mi salmuera, pero en vez de dejarla ahí ahogada en la salmuera, aquí nada más con agujas se la voy inyectando por dentro la salmuera y ya se deja madurar. ¿Sale? De ahí en fuera, pues los métodos de conservación, pues ya se los expliqué, ya se los vi, ya ya los vimos en la primera presentación, ya no tiene caso volverlos a repasar. ¿Sale? Me voy a quedar hasta aquí para ya no avanzar más, porque ya nada más me faltaría hablar específicamente un poquito de lo que es pollo, pollo y cerdo nada más. ¿Sale? Ahora, por haber venido y ser poquitos, solamente con ustedes, ¿qué dudas tienen para el examen? ¿De qué estudio? O sea, quieren que con ustedes puedo ser hasta más específico de qué estudio, qué no estudio. Y ahorita depende de lo que me pregunten y lo que platiquemos. Ya veo, porque si veo que sí preguntaron buenas cosas y se las respondí, pues ya. Si veo que por ahí les faltó algo, pues ya les daré una o dos respuestas. Ahora, ya queda consideración de ustedes. Si a todos los demás que no vinieron van a les pasar el chisme, o ya nada más se lo quedan entre ustedes por haber venido y hicieron el esfuerzo. ¿Vale? Entonces, de este tema, del primero, dudas, preguntas que tengan, acuérdense que vimos, ojo, apréndanse esta definición. Esta sí apréndansela de memoria. Esta, la neta, esta apréndansela también, porque yo les puse la secuencia y dejé dos en blanco, y obviamente en las opciones ABC les puse palabras y ustedes tienen que saber cuáles son las dos que faltan. Entonces sí apréndanselo así de super memoria. ¿Sale? Esto no, ¿No ha pasado las presentaciones, no? Esa sí. Sí, está ya. Ya se va. Según yo, nada más me falta la de carne, ¿no? O quesos, ¿ya se las pasé? Perdón, lácteos. ¿Lácteos ya se las pasé? No. Entonces no me faltan lácteos y carnes por pasarlas. Esto no. Aquí esta parte sí, pero no todo. Aquí me voy a ir más a preguntarles de oxígeno, ¿sale? Más me voy a ir a la de oxígeno, en químicos. En físicos, sí, obviamente, humedad, temperatura y luz. De aquí de la cosa no viene. De aquí, ya les había dicho, esta tabla no se la aprendan. Esto pues tampoco.
Temperaturas, pues sí, obviamente esto sí lo voy a preguntar. Eso es evidente que sí. De la contaminación biológica, acuérdense que hay 3: benéficos, patógenos y alterantes. Ya no necesitan aprenderse la definición de cada uno, aunque entiendan qué es cada uno. Benéficos les hace bien, como el tipo de yogur, el queso, los lactobacilos, bla bla. Los patógenos, los que nos enferman, que normalmente son bacterias, ¿vale? Y los alterantes que ni nos hacen bien ni nos hacen mal, pero ya no está chida la comida, ya no se ve bien, o ya no sabe bien, pero no nos va a enfermar. Y normalmente en alterantes son mohos y levaduras. Apréndanselo de memoria. Viene porque viene, que es el chato. Pero sí apréndanse qué significa cada una. Comida, humedad, alimento. Comida, humedad, ambiente, tiempo, temperatura y oxígeno. ¿Sale? Ese sin fotos, Carlos. ¿Sale? Sí, apréndanselo sí o sí. Nada más apréndanse las 4 fases. La tabla no se la aprendan. Y creo que ni siquiera pregunté de daños mecánicos. ¿Sale? Ahora, de esta presentación, la que sigue, que es de la que pueden hacer el acordeón. ¿Sale? De esta pueden hacer el acordeón, acuérdense. De esta... acuérdense que se dividen en acuérdense, esto sí, acuérdense que son 3: físicos, químicos, emergentes. Esos son los nombres: físicos, químicos, emergentes. De ahí, pues hagan su acordeón. Yo les recomiendo que los que sí tienen temperatura y tiempo, pero sobre todo temperaturas, sí las pongan en el acordeón, no se confíen. Sí, porque hay muchos que no traen temperaturas. Los que no traen temperaturas, me voy más a la definición. Los que tienen temperaturas, me voy casi siempre más a la temperatura. ¿Sale? Entonces, temperaturas, y que vayan relacionando cuál es cuál. Digo, pues van a ser acordeón. Esta no se la aprendan, esta no viene, no la pongan en su acordeón. Traten de acordarse, por ejemplo, en esta concentración por evaporación, traten de acordarse de las fotos, o ahí pongan en su acordeón de, la foto era mermelada, porque en algunos de los ejemplos que les di de alimentos les digo, el de concentración por evaporación se ocupa más para, y ya les pongo, no sé, mermelada, refresco, leche, ¿no? Un ejemplo, solamente sería mermelada. Y anoten bien los nombres, porque es lo que les dije, luego se me confunden mucho entre liofilización, iofilización, y no me acuerdo por ahí, luego se confunden de nuevo. Esta sí, apréndansela sí o bueno, pónganse su acordeón, sí o sí, y espero que hayan anotado para que se ocupa cada uno cuando les dije clase ese se ocupa para, por ejemplo, cuando les dije el BHA y BHT se ocupa para los aceites, el aceite de cocina y para alimentos ricos en grasas, ¿no? Entonces, que hayan anotado todo lo que les dije de esta tabla, porque si vienen como, de esta tabla, vienen como 2 o 3 preguntas. Hay algunos métodos de conservación, digo porque obvio no me alcanza el examen, son 40 preguntas y son 36 métodos de conservación. Hay algunos métodos de conservación que no los puse, que no van a estar. ¿Cuáles? Pues ya no los puedo decir tanto, ¿vale? Por ejemplo aquí, que es ahumado, recuerden que hay ahumado frío, ahumado caliente, ¿vale? De irradiación, aquí lo que se tienen que aprender o que sí o sí pongan en el acordeón, las dosis.
y para qué lo ocupamos. Acuérdense que dosis baja, frutas y verduras, y es más para la senescencia y eliminar insectos o parásitos. La media, frutas y verduras, aquí es para eliminar microorganismos y para las enzimas, y la dosis alta para productos de origen animal, carnes, pescados, pollos, y para control de enzimas y desinfección, ¿sale? Que relacionenlo con esa parte. Y ojo, lo que les había dicho, que se aprendan o ahí en su acordeón pongan bien la diferencia entre pulsos eléctricos y calentamiento óhmico, porque ahí se me confunden mucho siempre, ¿sale? Acuérdense, pulsos eléctricos, su nombre lo dice, pulso, rápido, así, y es lo que se le conoce como pasteurización no térmica. Y calentamiento óhmico, sí se deja la corriente correr y puede elevar ligeramente la temperatura del producto, pero muy ligero. Y pues ya, hacen su acordeón. Ya sé qué preguntas sí les voy a regalar, porque esa está muy truqueada. Déjenme abrir el examen. Sí, esas sí se las voy a regalar, porque casi nunca la tienen bien, casi nadie. Esto es por ahora. De hecho, ya mandé su examen. Ah, no, espérenme. No es cierto, ustedes son los de la tarde. No, es que les voy a quitar preguntas por las prácticas. No. Sí se ve diferente su examen de ustedes de la tarde que el de tecnología de la mañana. No, después será buena regla. Cuando vimos este tema, específicamente las propiedades físicas, ¿cuál consideran que es más compleja de aprenderse de las propiedades? ¿O prefieren una de los? No, es que no vale la pena. ¿No? ¿O todas se les hacen fácil? O sea, cualquiera que les pregunte ahí se les hace fácil. Porque en esto ya no lo pueden meter en la cuaderno, se lo tienen que aprender. Pero solo la tablita así, ¿no? Ah, pues bien, la pregunta no responde.
Bueno, O la tercera. como pista, bueno, porque vinieron como pista, los grados Dornick no vienen en la casa. ¿Qué? Las otras 4. ¿Como pista qué? No vienen los grados Dornick en el examen. No viene eso. Bueno, acuérdense de estudiar este. Ya sé cuál les voy a dar. Porque ese creo que sí es la más compleja, la neta. Sí, sí, me suena. ¿Cuál es este? Los espacios en blanco van a ser fabricación y almacenamiento. Y así ya nos aprenden todas las líneas. ¿Eh? Fabricación y almacenamiento. Sí. Ya, esa es la que les voy a regalar. Y ya no estudian toda esa o sea, ya no tienen que estudiar todo esto. Ya nada más apréndanse que cuando vean el diagrama, fabricación y almacenamiento. O la 2 y la 4. Ah, no, la 5. ¿Sale? Y pues ya, sería todo. Ahorita 5:30 nos vamos. Nada más por si pasa lo de verificación. ¿Dónde quedó la lista? No, necesito que me noten 5 más. Ahí no se lo ponen casi. No tengo miedo. Porque si no completo el 50 más 1, si no completo el 50 más 1, tengo que volver a darles la clase. El nombre de la liga. Pero con todos los números digo, ahorita te lo digo. Ahorita te lo digo. Y muy bien. Pero le digo, ustedes anoten, si no se sabe el número de contacto, ¿no? Ahí. Pues aunque te caiga mal, pero si sabes el número, te lo pones. ¿Tienes qué? No más, ya puse la vuelta de afuera a la gente. Pero te doy el número de contacto. ¿Cómo se llama? Daniela García. ¿Y por qué mejor usted nos dicta? 2094 9877. Digo, porque yo prefiero que siempre pongan como de sus amigos para que cualquier cosa, tú di que sí que si alguien me lo agarra de embajada, no, yo no vine ese día. Ay, no quieres, no te lo voy a decir como no. Ya pronto estarán como sus amigos de allá.